Minani Totemo Joy, soy JSafon7 y estamos en un nuevo vídeo de packs de mods inmersivos. En esta ocasión nos encontramos en un modpack alucinante que hará que lo pasemos en grande disfrutando de una de las culturas más amadas y queridas del mundo. Este pack de mods japonés no solo incluye un montón de mods estilo japonés antiguo, sino que añade varios mods de anime épicos que harán que tu aventura aquí sea inigualable. Así que muy atento o atenta porque a partir de ahora vas a flipar con este modpack japonés con 35 mods para Minecraft 1.16.5. Pero antes de comenzar, como siempre, me harías muy feliz si te suscribes a este canal, dejas un hermoso like y activas la campanita para apoyar este contenido que tanto me cuesta de hacer. Dicho esto, Hajime Masou. Para empezar, contamos con los 3 mods básicos que jamás van a faltar en mis packs de mods. El primero es el Optifine, un excelente mod que mejora el rendimiento del juego y con el que podemos hacer zoom con la letra C. También tendremos el Waila, un mod sencillo pero necesario ya que añade una pequeña interfaz en la parte superior de la pantalla que nos da información esencial del bloque o entidad a la que estamos apuntando. Y por supuesto el Jay, otro sencillo mod que nos hará las cosas más fáciles ya que con él tendremos una completa interfaz donde tendremos información detallada de todos los objetos e ítems de todos los mods que tenemos instalados. En esta ocasión solo tendremos un mod de generación de terreno, el All the Biomes You'll Go, un espectacular mod que se encargará de generar automáticamente un mundo épico por descubrir, con un montón de biomas realistas pero también plagado de biomas de fantasía, como bosques encantados que deberemos descubrir junto a sus cientos de nuevos ítems y bloques. En el bloque de mods inmersivos no puede faltar el Dynamic Surroundings, un mod que adoro por la gran variedad de sonidos ambientales que ofrece y porque hace que nuestra experiencia en el juego sea auténtica y 100% realista. Otro mod alucinante que no puede faltar en un modpack como este es el Epic Fight Mod. Este mod añadirá nuevas animaciones a nuestro personaje, haciéndolo más ágil y dotando al juego de un aspecto mucho más RPG, pudiendo activarlo y desactivarlo cuando queramos con la letra R. Un mod muy útil que también he querido añadir para dotar a nuestro personaje de más habilidades es el Wall Jump. Con este mod, como su propio nombre indica, podemos saltar vallas e incluso trepar paredes, pero yo no sé cómo hacerlo. También tendremos el mod Sit, un mod muy sencillito que permitirá que nuestro personaje se pueda sentar a descansar junto a los cerezos en flor y recitar haikus mientras pesca. Y hablando de pesca, también tendremos el Fishing Real Mod, un mod que hará que la pesca sea más realista en Minecraft, haciendo que al pescar los peces salgan vivos del agua y salten hasta morir ahogados. Es lo que hay. En caso de que muramos no hay que preocuparse ya que he añadido el mod Corpse, otro de mis favoritos ya que al morir se generará un cadáver con nuestra skin al que podremos lootear muy fácilmente y recuperar todos nuestros objetos en un segundo. Para hacer que nuestra aventura sea la leche del cordero he añadido también el mod Touched, un mod que hará que algunas aldeas de Minecraft se conviertan en hermosas aldeas tradicionales asiáticas. Para un mayor realismo en las aldeas también tendremos el More Villagers. Este mod añadirá varios nuevos tipos de empleo para aldeanos como jardineros, ingenieros, nederólogos o cazadores, con los que por supuesto podremos tradear. Y para defender estas aldeas llenas de valiosos aldeanos necesitaremos guardias, y para eso tenemos el mod Guard Villagers, que generarán nuevos aldeanos en las villas y que dejarán su vida como auténticos kamikazes por proteger su ciudad. Con los mods de animales he de decir que no me la he querido jugar mucho, la verdad. He optado por lo que sé que funciona y por lo que sé que me gusta, así que en este bloque tenemos el Better Animals que mejorará el aspecto de los animales básicos de Minecraft y el Better Animal Plus que añadirá nuevos animalitos terrestres, voladores y acuáticos que podremos encontrar por todo el mundo dependiendo del bioma que visitemos. Los mods de alimentación sí que me parecen interesantes y es que por primera vez he añadido hasta 4 mods diferentes en este bloque. El primero, y para mí el más chulo, es el Sushi Go Crafting, un mod que añadirá un montón de variantes de sushi que podremos cocinar y craftear, pero además también incluye nuevos peces, algas y cultivos que necesitaremos para poder elaborar el sushi al auténtico estilo tradicional japonés. Otro interesante mod de alimentación es el Farmer's Delight, un mod que nos añadirá también nuevos cultivos y cestos en los que almacenar esos cultivos. Obviamente, al tratarse de un mod de cocina, también contaremos con nuevas recetas y objetos para cocinar, como por ejemplo parrillas u ollas. El Fruit Trees es un mod que me parece muy interesante ya que añade varios nuevos tipos de árboles frutales como el limonero, el manzano o el naranjo, pero el que más me ha gustado, y es por esta razón que este mod forma parte de este pack, es el cerezo. ¿Hay algo más japonés que un elegante cerezo?
Y para terminar con los mods de alimentación tenemos el Tea Kettle, un mod que nos añadirá varios tipos de hojas de té que deberemos cultivar y poner a hervir en una tetera para poder conseguir hacer una infusión que nos podremos tomar para conseguir algunos poderes. Vamos ahora a por los mods de exploración y el primero lo lleváis viendo desde que ha empezado esta review y es el fabuloso Journey Map, un mod que añadirá un excelente mapa que ya echaba de menos y con el cual podremos conocer nuestras coordenadas, el bioma en el que nos encontramos o la hora del día, y que si presionamos la letra J podremos acceder a una interfaz donde podremos incluso guardar puntos de interés para poder viajar de una forma mucho más cómoda. También he añadido el Bountiful, un mod poco conocido pero que resulta ser muy interesante, ya que con este mod podremos crear un tablón de anuncios donde se ofertarán misiones que podremos aceptar y dispondremos de un tiempo dado para poder cumplir. Si conseguimos realizar esta misión recibiremos una jugosa recompensa. Para facilitar la exploración y que podáis llevar en vuestro inventario todo tipo de objetos de todos los mods del pack, he añadido el Simply Backpack, un mod de mochilas muy sencillito con el que podremos disponer de 4 tipos de mochilas, cada cual más grande, con la que podremos trasladar multitud de objetos de un lugar a otro durante nuestra aventura. Y por supuesto, para facilitar un poco más la exploración tenemos el Sleeping Bags, un mod que añade sencillos sacos de dormir con los que podremos descansar por las noches sin necesidad de cambiar nuestro punto de reaparición en caso de que muramos en batalla. Para poder movernos por el mundo al estilo clásico japonés tenemos el mod Astico Carts, un mod muy habitual en mis modpacks, con el que podremos crear carros y carretas con los que podremos trasladar objetos, animales o personas. Para movernos por el agua tenemos otro mod habitual, el Small Ships, un mod que añadirá nuevas barcas y barcos con los que podremos salir al lago a pescar siluros y carpas. Si queremos ser unos auténticos ninjas tendremos que robar cofres por la noche y para ello tenemos el mod Locks, un mod con el que podremos abrir cofres protegidos con candados utilizando ganzúas y con el que además podremos proteger nuestros tesoros. Y para terminar con los mods de exploración tenemos el Pyromancer. Este mod añadirá nuevo contenido relacionado con el Nether. Este mod generará en los desiertos un nuevo tipo de árbol cuya madera se disuelve en el agua. Además incluirá nuevos encantamientos, armas y pociones. Pero lo mejor de todo es que en el Nether tendremos que andar con mucho cuidado con los Pigmen Legion, una antigua raza desterrada en esta dimensión que no dudará en atacarnos si nos ven. Vamos ahora por los mods de decoración y para empezar tenemos el Chinese Workshop, un mod que añadirá nuevos bloques y elementos decorativos chinos pero que encajan perfectamente en esta temática japonesa. El Decorative Blocks es un fantástico mod que añade una buena variedad de elementos decorativos como postes, vallas, vigas o braseros, sin duda un mod ideal para constructores expertos como tú. El Macau's Windows añadirá un montón de nuevos tipos de ventanas que encajarán a la perfección en una temática como esta y que harán que las construcciones sean mucho más realistas y hermosas. Y para completar el mod anterior tenemos el Macau's Doors. Este mod añadirá también muchísimos diferentes tipos de puertas y la principal razón por la que he añadido este mod es porque podremos hacer puertas correderas japonesas súper bonitas y útiles como estas. Hasta ahora hemos visto todos los mods que crearán un ambiente japonés clásico, pero además en este pack he añadido 4 mods de animes japoneses que harán que la experiencia sea una locura. El primero es el mod Slash Blade, un mod que añadirá varios tipos de katanas con poderes y combos únicos y que además podremos exponer gracias a estos racks donde podremos colocar nuestras mejores katanas para que nuestros amigos flipen en colores. El Mao Tsukai es un mod de magia y rituales espectacular y complejo con el que podremos conseguir efectos especiales y explorar el maná. Eso sí, al tratarse de un mod con muchos nuevos conceptos, recetas y procesos para saber bien cómo dominar la magia, necesitaremos craftear este libro de aprendizaje. Y vamos ahora a los 2 mods más tochos de este pack. El primero es el Otaku World, un mod espectacular que nos permitirá disfrazarnos de los personajes más famosos del anime como Naruto, Goku o Luffy. Además, estos disfraces tienen poderes únicos que nos ayudarán en nuestra aventura, pero por si fuera poco, este mod añade nuevas recetas de cocina, bloques, armas y elementos decorativos de estos animes y por supuesto, además, podremos encontrarnos con estos personajes mientras exploramos el mundo. Y para terminar, el que para mi gusto es el mejor mod de este pack es el Kimetsu no Yaiba,
un mod súper grande y súper completo que añadirá un montón de contenido al juego en torno a este famoso anime, también conocido como Demon Slayer. Este mod añadirá, como digo, demonios y cazadores luchando por el mapa y también generará estructuras por todo el mundo como aldeas tradicionales japonesas, palacios o cementerios que deberemos explorar para conseguir objetos únicos y así poder enfrentarnos a los peligrosos bosses de este mod. Y hasta aquí los 35 mods que forman este espectacular modpack japonés para Minecraft 1.16.5 y que he creado para auténticos amantes de esta cultura y algunos de sus animes más famosos. Y supongo que si estás viendo este vídeo es porque también quieres conseguir este modpack completo, así que si quieres descargarlo lo tienes muy fácil, solo tienes que suscribirte a mi canal e ir a mi server de Discord, cuyo link tienes ahí abajo en la descripción. Una vez estés en mi Discord, solo tienes que esperar un momento a ser verificado o verificada. Y listo, vas al canal de Packs de Mods y allí tendrás acceso a este y todos mis modpacks. Por supuesto, antes de irte a mi Discord a descargar este pack de mods japonés, me gustaría que dejaras un bonito like y ya sería la repera si dejas un comentario diciendo Doraemon. Y así sabré que has llegado hasta el final del vídeo como un auténtico samurái. Así que nada, yo con esto me despido, pero antes aquí a la izquierda te dejo una lista de todos mis packs de mods por si te interesa alguno. Y aquí a la derecha tienes mi canal por si te has perdido algún vídeo o directo. Arigato gozaimasu y sayonara.